La primera clase del día de hoy vamos a tocar el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Código que tiene una vigencia muy joven, ¿no? Es un código que se ha aprobado recién hace poco más de 2 años por insistencia del Congreso de la República, del anterior Congreso de la República. Es decir, que ante digamos, el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Constitucional fue presentado por el Congreso de la República al Ejecutivo para su aprobación. El Ejecutivo realizó una serie de observaciones a algunos artículos del nuevo código y este código regresa al Congreso presuntamente para que se resuelvan esas observaciones. Y el Congreso en sus últimos días, en lugar de absolverlas, por insistencia, aprobó en su integridad este nuevo Código Procesal Constitucional. Código que ha merecido algunas críticas y sobre todo cuestionamientos por parte del Poder Judicial. Tan es así que contra algunos artículos del Código se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue declarada infundada en todos sus extremos. Es decir, el Tribunal Constitucional ratificó o reconoció la validez y la constitucionalidad de las normas o de los artículos cuestionados del nuevo Código Procesal Constitucional. Como vamos a ver más adelante, incluso interpretó el artículo 24 en el sentido de que las audiencias públicas en el Tribunal Constitucional solamente se realizarán cuando el caso que llegue a suceder en virtud de los 4 procesos constitucionales de libertad merezca un pronunciamiento de fondo, es decir, si la demanda es declarada infundada o improcedente, infundada o fundada, perdón. Contrario a eso, si se declara improcedente, no habrá audiencia pública ni vista la causa. Y y cuando se realiza, cuando el tribunal decide convocar a esta audiencia pública, vista la causa, los abogados de ambas partes pueden hacer o pueden informar oralmente en sus alegaciones, ¿no? Entonces, esa ha sido, digamos, una de las, no modificaciones, sino interpretaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional, un poco retomando lo que el Pleno anterior había considerado, en el sentido de que solamente aquellas causas que merezcan pronunciamiento de fondo o que tengan relevancia constitucional merecerán informe oral por parte de los abogados. Y aquellas que van a ser declaradas improcedentes, no. Yo sé que esto puede sonar un poco, digamos, a que, a que se pueda recortar el derecho de defensa de ambas partes, pero eso es lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Un poco como que en una especie de sentencias, de un certiorari, es decir, un poco seleccionando aquellas causas que tengan relevancia constitucional para que haya informes orales y para que también los magistrados, tales magistrados del Tribunal Constitucional, puedan tener tiempo para resolver aquellas causas precisamente que tengan relevancia constitucional. Muy bien, vamos a llegar a los 500 participantes. Tiempo que no teníamos una convocatoria de tan ancha base. Muy bien, entonces decíamos que el nuevo Código Procesal Constitucional ha sido aprobado por insistencia en virtud de la Ley 31.307. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer artículo del nuevo Código Procesal Constitucional? Que nos habla sobre los alcances del código, ¿no? Y no es otra cosa, pues que
El presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas y cumplimiento. Estos 4 procesos son los denominados procesos constitucionales de la libertad, que en los días subsiguientes vamos a ver, digamos, los derechos objeto de protección a través de estos procesos y la tramitación correspondiente, ¿no? Además de su tipología. Muy bien. Pero asimismo, el código también regula los otros 3 procesos que se encargan de la defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Me estoy refiriendo a los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia o los procesos competenciales. Que se encuentran estos procesos, a su vez se encuentran previstos en la Constitución, específicamente en sus artículos 200 y 202, inciso tercero de la Carta Magna. Muy bien. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué sirven estos procesos? Bueno, vamos a rápidamente, como introducción, en esta clase vamos a explicar rápidamente en qué consiste los derechos objeto de tutela. Muy rápidamente, porque esto lo vamos, como repito, lo vamos a desarrollar en los días venideros. Muy bien. El proceso de habeas corpus tutela el derecho a la libertad personal y los derechos conexos a esta. En amparo tutela derechos que no son materia de tutela por el habeas corpus ni el habeas data, es decir, tutela derechos de naturaleza espiritual, social, económico y cultural. El habeas data tutela los derechos de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. El proceso de cumplimiento se interpone para que se obligue a una autoridad o funcionario renuente a que cumpla una norma legal o un acto administrativo simple al que estaban obligados. Esos son los 4 procesos constitucionales de libertad que tutelan, restituyen el ejercicio, según yo lo denomino, de los derechos fundamentales de la persona natural, pero también yo diría, o me atrevería a decir, de la persona jurídica, de derecho público y de derecho privado. ¿Y qué derechos dirán ustedes son materias en general? Bueno, primero, estos derechos están establecidos en el Código Procesal Constitucional, el nuevo Código Procesal Constitucional, pero también están establecidos en la Constitución Política. La Constitución Política es un instrumento jurídico y político a la vez, como ustedes saben. Se concibió como un instrumento político, pero ahora se entiende que es un instrumento jurídico. Y yo afirmo de que la Constitución tiene 3 aspectos claramente diferenciados, o sea, se divide en 3 partes. Primero, los derechos fundamentales de la persona natural y de la persona jurídica. Pero también el sistema económico que impera o que se implementó en virtud de la Constitución de 1993, en la economía social de mercado. Es el tema incluso álgido o el tema más discutible desde el punto de vista político. Y después, en una tercera parte de la Constitución, es aquella que establece las instituciones del Estado, los poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, y después las diversas instituciones, cómo se conforman y cuáles son sus funciones. Muy bien. Entonces, refiriéndonos a la primera parte, la Constitución nos habla de los derechos de la persona natural, que son los más amplios, que son distintos, evidentemente, de las personas jurídicas o de las empresas. Una persona tiene derecho, bueno, desde el artículo 1 de la Constitución de la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado, ¿no? La persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. De ahí viene una serie de derechos nominados e innominados, por ejemplo, derecho a la integridad, a la vida, la integridad física, psicológica, a la libertad de expresión, información,
libertad de educación, libertad de derecho al trabajo, mejor dicho, derecho a la educación, derecho al trabajo, a la salud, a no ser discriminado y un largo etcétera, ¿no? Luego tenemos a partir del artículo 59 los derechos de las empresas, por ejemplo, que son evidentemente distintos al de la persona natural, derecho pues al trabajo, a la libertad de contratar, libertad de empresa, etcétera, ¿no? Muy bien. Si todavía no vamos a absolver preguntas, por favor, sí. Un poquito más adelante, cuando avancemos. Muy bien. Entonces, evidentemente, ¿y cuál es el objeto de estos procesos constitucionales de libertad? Precisamente restituir el ejercicio de estos derechos cuando cuando el ejercicio de estos derechos han sido impedidos o no se permite el ejercer estos derechos que hemos ya mencionado, correspondiendo a cada proceso constitucional de la libertad, la restitución de cada derecho. Pero no solamente sirve para la restitución de derechos vulnerados, sino también para que se ordene el cese de amenaza de vulneración de estos derechos. Es decir, todavía no se han vulnerado, no se han violado, no se han afectado, para mí son sinónimos, términos similares. Sin embargo, existe una amenaza cierta e inminente de que ello pueda suceder, entonces se interpone también uno de estos procesos constitucionales de libertad para que cese la amenaza de vulneración de estos derechos. Yo diría que esencialmente se puede instaurar el proceso de habeas corpus y el de amparo. Muy bien, entonces ya nos hemos hecho referencia a los 4 procesos constitucionales de la libertad. Asimismo, existen, dijimos, 3 procesos que se encargan de la defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Es decir, proceso de de inconstitucionalidad, de acción popular y los conflictos de competencia o competenciales. El proceso de inconstitucionalidad se instaura para que se expulse o se derogue una norma legal, una ley o una norma con rango de ley, cuando esta norma colisione con los bienes, principios y valores que contiene la Constitución, es decir, colisione contra los derechos fundamentales o derechos constitucionales, que para mí son lo mismo, establecidos en la Constitución, y además, es decir, cuando en su aplicación, por ejemplo, de una norma, se vulnere estos derechos, ¿no? Se vulnere estos derechos, o amenacen, decimos, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la finalidad digamos, de inconstitucionalidad, es para que con la aplicación de una norma se vulneren derechos, también se puede instaurar el proceso de inconstitucionalidad. En la acción popular se instaura cuando una norma de tercer nivel, una norma legal, no solamente contravenga la norma infraconstitucional, que es una ley o norma con rango de ley, sino contravenga la Constitución y en su implicación vulnere o amenace derechos fundamentales. Y los conflictos de competencia se instauran cuando existen dos, digamos, una disputa entre dos instituciones constitucionalizadas o dos instituciones del Estado constitucionalizadas. Entonces, estas se arroguen cada una determinadas prerrogativas, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional puede dirimir a cuál de las dos le corresponde. Este es el conflicto positivo de competencia. Y el conflicto negativo es cuando ninguna de las dos entidades diga, bueno, a mí me corresponde estas funciones, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, además habría que decir, bueno, esto más adelante no se preocupen, no, esto es una introducción nomás, esto lo vamos a ir desarrollando cuando toque explicar cada proceso, ¿no? Así que solamente esto es una introducción al tema. Ahora, el nuevo código recoge, digamos,
la mayoría, bueno, de instituciones que ya había recogido el derogado Código Procesal Constitucional, porque tuvimos anterior a este, un Código Procesal Constitucional, ¿no? Que de alguna manera este código ha hecho unos remiendos, por decirlo así, unas precisiones en relación al código anterior, por ejemplo, en temas de competencia, la competencia de los jueces constitucionales, como vamos a ver más adelante, que son los que van a conocer los 4 procesos constitucionales de libertad, amparo, habeas corpus, habeas data de cumplimiento, ratifica la competencia del Tribunal Constitucional para los procesos de inconstitucionalidad y conflicto de competencia, también confirma o reafirma la competencia del Poder Judicial para los procesos de acción popular, ¿no? Entonces, pero en algunos aspectos hace unas precisiones, incluso desde el inicio del código, ¿ah? Como la figura del amicus curiae, ¿no?